Ok, entonces vamos a comenzar. Necesito que todo mundo apague sus micrófonos. Así como los tienen ahorita, los apaguen. Cuando alguien quiera hacer una pregunta o un comentario, aquí en Teams, en esta barra de tareas que están aquí arriba, en la parte superior de la pantalla, hay un icono de una mano. Usted puede levantar la mano y yo veré aquí en la lista el nombre de la persona y le voy a ceder la palabra. Pero de momento voy a ir explicando y ustedes pueden preguntar cuando tengan una duda levantando la mano y yo cediéndole la palabra. Otra cosa es que nos vamos a dedicar a hablar del tema hoy. No tengo anuncios que hacer, salvo que esta semana, debido a que estamos en estas condiciones en la universidad y no podemos entrar, pues como no tuvimos clase ayer, tendríamos que tener la clase mañana y sería siempre a la 1 de la tarde. Entonces tendríamos que terminar, o quizás terminar el día de mañana. Anuncios de fechas, de cambio de fechas y cosas así, no hay aquí todavía, salvo lo que les hayan comunicado sus instructores de laboratorio. Nada más. O sea, por ahorita no hay más anuncios. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, esta presentación ustedes ya la empezamos a ver, ya estuvimos hablando de estas diapositivas. Solo quiero recordar algo importante antes de que continuemos. Recuerden detalles como, por ejemplo, que estamos hablando de que los equinodermos son pues los primeros deuteróstomos que vemos en clase, ¿verdad? Recuerden, deuteróstomos, aquel animal en cuyo desarrollo embrionario, a partir del blastoporo, que sería la primera abertura embrionaria que se forma en el embrión, o el primer poro o orificio que se forma en el embrión, de ahí surge en los deuteróstomos el ano, para después, más adelante en el desarrollo, surge la boca en un extremo opuesto. Y decíamos que los equinodermos son deuteróstomos enterocélicos. Eso quería decir que el celoma se forma a partir del mesodermo que surge del endodermo o del arquenterón. Y que en algún momento, pues, las células del mesodermo se juntan y forman un hueco en el interior para dar lugar al celoma. Ok, otra cosa que no mencioné y que sí es importante que veamos hoy, y es importante recordarles, es que, vamos a ver, los pseudocelomados, por ejemplo, el pseudoceloma, que es una cavidad llena de líquido, igual que el celoma, en los celomados verdaderos. El pseudoceloma es una cavidad llena de líquido. Lo que lo hace pseudoceloma es porque en realidad este espacio no está rodeado de una capa celular que es de origen mesodérmico, que se llama peritoneo. Recuerdan que les había mencionado en algún momento que en los animales, por lo menos en los celomados y en los deuteróstomos, resulta que los órganos están envueltos en bolsas de piel o en capas de piel. Por eso es que recordábamos en algún momento que en nosotros, por ejemplo, el corazón está rodeado de una membrana de piel o una capa de piel que se llama pericardio. Las vísceras en nuestra cavidad abdominal, todos los órganos que están en nuestra cavidad abdominal, están revestidos de un pleura también, nada más que no se llama pleura en ese caso, sino que es un mesenterio, son mesenterios, que son básicamente peritoneo. ¿Ya? Son una capa de células que es de origen mesodérmico, que se llama peritoneo, pero que por rodear los órganos en nuestra cavidad abdominal se llama mesenterios. En el cerebro hay unas capas también de piel que rodean el cerebro y que se llaman meninges. Eh, los pulmones están rodeados de una capa de piel que se llama pleura. Entonces, eso es lo que hace a un pseudocelomado distinto a un celomado. En el celomado, esa cavidad está revestida en toda su superficie por
peritoneo, que serían esas células, esa capa de células que forman como una bolsa o bolsas que rodean los órganos. En pseudocelomados no está, no hay peritoneo alrededor de órganos. En los celomados sí. ¿Queda claro eso? Peritoneo se llama, ¿verdad? Esas bolsas de piel, esas membranas de piel que rodean o que tapizan la superficie del celoma en los animales verdaderamente celomados, como es el caso en este momento de los equinodermos. Ok, habíamos hablado de la taxa. Esto no lo habíamos visto muy claro en la diapositiva porque se miraba bien pequeña, pero básicamente es lo mismo que habíamos mencionado, que en cada subfilo clase hay un número encerrado de especies que son reconocidas para esa clase o para ese grupo y que hacen un total de alrededor de unas 7.000, a poco más de 7.000, pueden ser más de 8 especies que sobreviven el día de hoy en este filo. Y aquí están las imágenes de los equinodermos vivientes, equinoideos, erizos de mar. Recuerden que aquí en los equinoideos también están los erizos regulares, que son estos erizos que tienen esas espinas muy evidentes, conspicuas. Conspicuo quiere decir que se puede ver a simple vista. Eso quiere decir ese término, conspicuo, que es una estructura que se puede ver a simple vista. Entonces, los erizos regulares comúnmente son equinoideos a los que fácilmente se ve que están tapizadas su cuerpo por una serie de espinas. Pero también están los erizos irregulares, que dentro de estos estarían las galletas de mar, que evidentemente no tienen unas espinas tan conspicuas y muchas de ellas pues son muy pequeñitas, muy chiquititas y en algunos casos no hay. Y también están los erizos acorazonados. En los erizos acorazonados vemos una forma del cuerpo algo distinta y vemos que no hay tampoco unas espinas tan prominentes. Las ofiuroideas, estrellas de brazos serpenteantes que tienen esta forma. Las asteroideas, que serían las que veríamos hoy después de las características, las estrellas de mar verdaderas, comúnmente pentarradiales, porque comúnmente las estrellas de mar más comunes, valga el juego de palabras, tienen 5 brazos. Recuerden que estos se llaman brazos, no se llaman tentáculos. 5 brazos o 5 radios o 5 ambulacros, que también se les puede llamar así. Y bueno, aquí están organismos característicos del filo y que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver hoy este grupo. Están las holoturias o holoturoideos, que serían los pepinos de mar. Y estarían también los crinoideos, los lirios marinos. Y la clase más nueva, más reciente, digamos, de estudio, con centricicloidea, en donde están las llamadas margaritas de mar, que pues todavía no se sabe si se van a quedar como una clase taxonómica o se van a quedar como una infraclase dentro de la clase de las asteroideas. Ok, esto ya lo vimos y vamos a pasar directamente a lo que es las características. Después regresamos a esa parte. Bien, hablemos de las características en general. Vamos a repasando brevemente. El cuerpo de un equinodermo no es segmentado, así como lo era el cuerpo segmentado de un anélido, por ejemplo. O sea, no es metamérico. El cuerpo no está dividido en segmentos que son o del mismo tamaño y forma o de tamaños algo diferentes e irregulares. No, no hay metamerismo. El cuerpo es básicamente un disco central con prolongaciones, radios o brazos y espinas. Eso es el cuerpo. La simetría de los adultos es radial, es una simetría radial derivada y se le llama derivada porque primeramente, después del desarrollo embrionario de un equinodermo, comúnmente la larva es una larva bilateral que luego sufre una metamorfosis y se convierte en un adulto radial. Entonces, por eso se le llama simetría radial derivada, porque primero está una simetría bilateral primordial, o sea, la primera simetría que tienen estos organismos es bilateral, y luego hay una metamorfosis de la larva para convertirse en un adulto radial. Pentámera porque, bueno, muchos tienen una forma de estrella, aunque obviamente no todos.
Cuerpo redondeado en el caso de los erizos de mar, ¿verdad? El cuerpo es redondito. El cuerpo es cilíndrico en el caso de las holoturias o los pepinos de mar, que tienen un cuerpo cilíndrico. O el cuerpo es en forma de estrella en el caso de las estrellas de mar de la clase asteroidea. Falta aquí la forma, digamos, de lirio, una forma eh, como la de los crinoideos, que tienen un cuerpo parecido a un cáliz, de donde surgen también brazos. Comúnmente, los equinodermos tienen 5 o más áreas radiales o ambulacrales. Esto vendrían siendo los brazos, que dice alternan con áreas interambulacrales. ¿Qué es esto de área interambulacral? Bueno, esto es un erizo, esto es una imagen de un erizo. Entonces, fíjense que en el cuerpo, estas regiones aquí que se miran marcadas, que son 5, esta que está aquí es una, esta que está aquí es otra, esta que está aquí es otra, ahí van 3, 4 y 5. Estas son regiones ambulacrales o radios. Lo que pasa es que en un erizo de mar usted no va a ver los brazos extendidos, sino que los brazos están como comprimidos en el cuerpo, en el cuerpo del animal. Entonces, cuando dice región ambulacral, se está refiriendo a esta porción del cuerpo que vendría siendo el brazo, nada más que aquí está comprimido en el cuerpo. Y la región interambulacral sería la región del cuerpo que está entre dos brazos, o entre los brazos, o entre las regiones ambulacrales o ambulacros. Entonces, esta es región ambulacral y esta entre dos brazos o entre dos ambulacros sería una región interambulacral, o sea, entre ambulacros. Eso es lo que quiere decir. A ver, volvamos arriba otra vez. Sin cabeza ni cerebro. No hay cabeza, no hay cefalización, no hay cerebro tampoco. Lo que hay son grupos de células nerviosas formando anillos nerviosos o fragmentos longitudinales de nervios. Después lo vemos en un momento. Hay pocos órganos de los sentidos especializados, o sea, sí hay órganos de los sentidos. Por ejemplo, órganos táctiles, o sea, células que perciben estímulos mecánicos, o sea, mecanorreceptoras, ¿verdad? Esos serían órganos táctiles que comúnmente están, pues, en los ambulacros, ¿no? Aunque no necesariamente en los ambulacros, también pueden estar en el disco central. Porque las prolongaciones del cuerpo que tienen esas células receptoras de movimiento o mecanorreceptoras, están comúnmente a veces en los pies ambulacrales, que ya vamos a hablar de eso. También ahí mismo, en esas extensiones del cuerpo, como los pies ambulacrales, pueden estar células quimiorreceptoras, ¿no? Que reciben estímulos químicos del agua. También puede ser que aparte de los pies ambulacrales que tengan estas células, hay, por ejemplo, unas células pigmentadas que están en la punta de cada brazo, en el ápice de cada brazo, y esas son células fotorreceptoras, que en algún video por ahí van a ver que se miran como unas manchitas en el ápice de cada brazo. Y esas serían células fotorreceptoras que ayudan a percibir cambios de luz, no a formar imágenes porque no son ojos verdaderos, ¿verdad? Hay unos tentáculos terminales, unas extensiones, sí, son unos tentáculos pequeños que están también en el ápice de, de los brazos y que también tienen una función que pueden contener células táctiles, mecanorreceptoras, o puede contener células también quimiorreceptoras. Y también hay estatocistos, ¿verdad? Porque el animal es móvil, aunque no se mueve de una manera muy, muy eficiente, se mueve lentamente, y al voltearse, en ocasiones, la corriente del agua, un depredador, etcétera, puede voltear al animal y quedar expuesto hacia arriba, por ejemplo, en una estrella de mar, la superficie oral, la boca. Y el animal en ese momento se da cuenta de que está en una posición incorrecta y mueve sus brazos de tal manera de volverse a colocar en posición correcta. Y eso depende de estas células que hay en los estratocistos para poder orientarse.
Sistema nervioso con un anillo circunmoral y nervios radiales. Este término circunmoral quiere decir alrededor de la boca. Circum, formando como un círculo, oral, alrededor de la boca. Entonces, hay más o menos unas 3 regiones de nervios y algunas de ellas forman un círculo de nervios que luego se extienden a lo largo del cuerpo a través de nervios longitudinales hacia los radios o hacia los brazos. Dice 2 o 3 sistemas de retículos nerviosos, es decir, no solamente está ese anillo que rodea la boca, ese anillo de nervios que rodea la boca, y se extiende por nervios longitudinales a los brazos o a los radios, sino que hay en diferentes posiciones del cuerpo, hay también otras estructuras, otros retículos, otros grupos de nervios que están inervando las otras partes del cuerpo. Como dice aquí, localizados a distintas profundidades, con diferente desarrollo en los distintos grupos. Es decir, hay equinodermos que tienen una mayor sensibilidad nerviosa porque hay un mayor desarrollo de sus células nerviosas. Ok, endoesqueleto de osículos calcáreos dérmicos con espinas o de espículas calcáreas en la dermis. Recuerda que los tubérculos que hacía mención el concepto que teníamos al inicio de la presentación, que decía que un equinodermo es un animal deuteróstomo con piel cubierta de tubérculos y espinas. Resulta que vamos a ver que esos tubérculos y esas espinas surgen de la dermis, ¿verdad? Las células que se encargan de concentrar ese carbonato de calcio para luego formar las placas dérmicas o los osículos dérmicos, están en esa capa de la piel, en la dermis. Y dice que esto está, el esqueleto, endoesqueleto, porque está en la dermis, no se observa, a excepción de las espinas y los tubérculos, que sí los podemos ver desde afuera. Está recubierto por una epidermis ciliada en la mayoría de los equinodermos. La epidermis es ciliada, solo viéndolo muy de cerca o en un estereoscopio, usted va a poder ver que la epidermis de un equinodermo es ciliada. Eso tiene una razón. Y recuerde que la epidermis también era una capa de células superficial que va a contener los pigmentos. ¿De dónde surgen los pigmentos? ¿De dónde obtiene el animal los pigmentos? Hay 2 vías. La más común es lo que comen, ¿verdad? Nosotros, como dice un dicho, somos el resultado de lo que comemos. Todos los seres vivos somos así. Lo que ingerimos nos transforma o nos define. Si usted pasa solo metido en Burger King, Pollo Campero, este, mm, Pollo Rey y no sé qué otros lugares más donde venden solamente comida muy grasosa, obviamente llegará un momento en que usted va a tener una sobrecarga de colesterol en su cuerpo, de triglicéridos, y eso lo va a enfermar. ¿Por qué? Porque usted está ingiriendo demasiadas grasas saturadas. Entonces, eso no es bueno. Entonces, lo que nosotros ingerimos nos define. Eso quiere decir que muchos animales obtienen el material que necesitan para muchos procesos fisiológicos en su cuerpo de lo que comen. Entonces, una vía importante para obtener pigmentos es comiendo sustancias químicas que son pigmentos o que se transforman en pigmentos en nuestro cuerpo. Y la otra vía es que haya células especializadas en el cuerpo del animal, o sea, ya sea algo genético, que haga que se puedan transformar ciertos compuestos químicos en sustancias coloreadas. Y por eso es que se vean de colores. Recuerden la coloración críptica, recuerden la coloración aposemática. Bien, aquí vienen cosas bien interesantes. Un aparato acuífero o sistema acuífero, que comúnmente también se le llama sistema vascular acuífero, de origen celomático que sobresale de la pared del cuerpo, dice, como una serie de expansiones parecidas a tentáculos. Que se extienden por la presión del líquido que contienen, normalmente presenta una abertura hacia el exterior denominada madre porito o hidroporo. Ya vamos a ver eso en un diagrama que está más abajo. Pero la presencia de un aparato acuífero, que sería dicho de manera muy simple, el aparato acuífero sería celoma modificado en compartimientos o tuberías.
¿sí? Eso sería el aparato acuífero. Y que al estar modificado ese celoma en tuberías o en una serie de estructuras, van a tener una función muy específica, en parte en la locomoción del animal, en parte en la circulación de material nutritivo o de material de desecho en el cuerpo. Y también pues una importante función en mantener la presión hidráulica dentro del cuerpo del animal para darle forma y darle una cierta estructura y darle un cierto sostén al cuerpo del animal. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La locomoción puede ser por pies ambulacrales, o sea, hay equinodermos que se mueven, se desplazan de un lugar A a un B, utilizando pies ambulacrales, ahorita los vamos a ver. Puede ser por el movimiento de las espinas, también vamos a ver en un video que las espinas contribuyen en algunas especies a que estos se puedan mover porque las espinas son móviles, no son espinas estáticas, sino que se pueden mover porque en el interior hay músculos adheridos a esas espinas que hacen que tengan movimiento. O también el movimiento de brazos, ¿verdad? Como es el caso de las ofiuroideas, que sí pueden mover de una manera muy bien articulada sus brazos para poder desplazarse. ¿Y de dónde salen estas estructuras locomotoras? Bueno, en el caso de los brazos en las ofiuroideas obviamente surgen del disco central, y luego los pies ambulacrales y las espinas, pues tanto las hay en el disco central como las hay también en los ambulacros o en los radios. ¿Qué es lo que se puede ver en esta imagen? En esta imagen se observa, y esto es una microfotografía tomada con el microscopio electrónico de barrido. Lo que ustedes están viendo es una fotografía, no es un diagrama, no es un dibujo. ¿Y qué es lo que están observando ustedes ahí? Están observando una estructura que se conoce como estereoma. Esto es único de los equinodermos también. ¿Qué es el estereoma? Es la forma como están unidas las placas dérmicas, las placas de carbonato de calcio, o los osículos dérmicos, formando una red perforada, o sea, una red que tiene perforaciones, que ya les había mencionado que las placas dérmicas no son placas sólidas, sino que son placas perforadas, o sea, tienen espacios. Y la lógica nos dice, y ya van a ver ustedes en los diagramas, que a través de esos espacios es por donde salen los tubérculos, las espinas, desde la dermis hacia afuera. Y por ahí también están saliendo otras estructuras que se llaman pedicelarios, y también pápulas dérmicas, que ahorita las vamos a ver. Entonces, el estereoma, repito, es la red o la estructura que se forma de la unión de las placas dérmicas o de los osículos dérmicos, y que al final esta unión, esta estructura en forma de red, es lo que forma el endoesqueleto por todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda con relación a esto? Voy a seguirlo explicando, solo que quiero que vean la fotografía. Ok, entonces, esto también es algo único de los equinodermos, la presencia de un endoesqueleto formado por una estructura de placas u osículos unidas entre sí que forman lo que llamamos estereoma. Químicamente, ¿de qué está formado el estereoma? Cristales de carbonato de calcio. Sistema nervioso, aquí hay una comparación de lo que es el sistema nervioso con otros grupos. Y vean usted que dice que en los equinodermos, como por ejemplo en las estrellas de mar, el sistema nervioso es anular. ¿Por qué es anular? Porque en el disco central, digamos que la principal unión de células nerviosas forma un collar o una estructura en forma de un anillo,
de las cuales se desprenden unos nervios longitudinales o un conjunto de células nerviosas que forman unas prolongaciones que se extienden hacia los brazos o hacia los radios. Y aparte de este collar que está alrededor de la boca comúnmente, uno va a encontrar también que hay a otros niveles, a diferentes profundidades del cuerpo, también hay otras estructuras también formando como un anillo nervioso. Y luego hay nervios difusos. ¿Recuerdan lo que era un sistema nervioso formando plexos? El plexo nervioso aquí también cabe, porque los nervios que forman el plexo, digamos que son los nervios más superficiales que conectan la superficie del cuerpo o las superficies del cuerpo con todos los demás nervios que hay en el cuerpo del animal. Entonces, digamos que el sistema nervioso es complejo, no tiene un cerebro, pero tiene anillos nerviosos y nervios longitudinales, y tiene además un plexo nervioso que conecta pues todas las terminaciones en la superficie del cuerpo. Y aquí la comparación con otros grupos animales que hemos visto que tienen también un sistema nervioso, tal vez un poco más sencillo, a excepción de los artrópodos, que, bueno, aquí sí hay ganglios bien formados y distribuidos por todo el cuerpo. O sea, aquí sería, en los artrópodos sería quizás un sistema nervioso un poco más especializado que pero este sigue siendo bastante complejo. Veamos otras características. Aparato digestivo completo, es decir, hay una boca, hay una faringe, hay estómago, hay intestino y hay ano. Aunque en algunas de estas estructuras pueden faltar. Por ejemplo, en las ofibroideas no hay ano, ¿verdad? Pero sí hay boca, sí hay faringe, sí hay intestino, ¿sí? Pero no hay ano. Pero suele ser sistema completo. Dice axial porque recuerden que había mencionado que, por ejemplo, en estrellas de mar, las vísceras están concentradas en el disco central, pero se pueden prolongar hacia los brazos, y esto tiene una razón. Y la razón es que los equinodermos tienen una capacidad tremenda para autorregenerarse. Y si ellos pierden parte del cuerpo, por ejemplo, pierden un brazo, el brazo es una estructura que contiene los órganos suficientes para volver a regenerar un cuerpo completo, un individuo adulto completo. Entonces, es lógico, es interesante también, es bastante llamativo el hecho de que estos organismos tengan eh, auto, eh, autotomía y autorregeneración. Autotomía es que ellos mismos pueden decidir desprender una parte de su cuerpo, ya sea para escapar de un depredador o ya sea para regular otras condiciones fisiológicas, como por ejemplo que no aumente mucho la temperatura de su cuerpo, porque las estrellas de mar o los equinodermos en general no son muy tolerantes a cambios muy drásticos de temperatura. Cuando las temperaturas suben demasiado, o sea, se calienta demasiado el agua, suelen morir. Y esa es una de las razones por las que alguien me preguntó, ¿por qué una estrella de mar, por ejemplo, cuando es sacada del océano, se muere si no es preservada con un líquido preservante? Son varias razones, pero una de ellas, una razón que puede sumar a esta explicación, es que no toleran cambios drásticos de temperatura. En el mar, la temperatura es más estable. Cuando usted saca al animal del mar, la temperatura es completamente inestable. Puede subir y puede bajar en cuestión de pocos minutos o horas. Entonces el animal no tolera esos cambios y muere. Y por otro lado, el hecho de que los equinodermos no tienen capacidad de osmorregulación. Entonces no suelen tolerar cambios de ambiente, no suelen tolerar aguas salobres o aguas dulces. Y por eso fuera del mar se muere. Ok, entonces, axial quiere decir que partes del aparato digestivo están en el disco central y también otras partes se distribuyen hacia los radios o hacia los brazos. Quiere decir que hay parte del intestino, parte de los ciegos pilóricos,
en los brazos también, no solamente en el disco central. O ser un sistema digestivo que da varias vueltas, ¿verdad? Si no es una estrella de mar de la que estamos hablando, sino más bien estamos hablando de un erizo de mar, que el cuerpo es como redondeado, pues obviamente el sistema digestivo está enrollado en el cuerpo. Por eso dice de dar varias vueltas. Hay un extenso celoma, o sea, resulta que el celoma está en compartimientos. El celoma es el espacio interno, ¿no? Por donde están las vísceras y todas las estructuras, los órganos. Entonces resulta que en los equinodermos el celoma es bien amplio, algo muy diferente a lo que mirábamos en los moluscos. En los moluscos hay un celoma, sí, pero el celoma es un espacio bien reducido en el interior del cuerpo, ahí por adentro del manto. Bien reducido, aquí no. En los equinodermos el celoma es extenso y está como dividido en compartimientos, y esos compartimientos forman o el sistema acuífero o el sistema emal o las estructuras celomáticas que, por ejemplo, son las branquias dérmicas o incluso los mismos pies ambulacrales. Entonces, el celoma es extenso y está como compartimentado o dividido en estructuras. Es enterocélico, por lo que ya habíamos mencionado al principio, y esto es importante. Siempre en los organismos celomados hay líquido en el celoma. Los órganos están embebidos en líquido, que es agua, básicamente, y mezclado con muchas sustancias, claro. Y ese líquido celomático en los equinodermos, aparte de que es una mezcla de sustancias, también tiene unas células que se llaman amebocitos, que también se les suele llamar celomocitos, ¿verdad? Entonces, ahí en el líquido celomático, repito, vamos a encontrar que hay unas células muy interesantes que se llaman amebocitos, o que también se les puede llamar celomocitos, y que esas células tienen varias funciones. Por un lado, tienen unas funciones de servir como células totipotenciales en la regeneración de partes o en la reproducción, o en la regeneración más que todo, más que reproducción, en la regeneración de partes perdidas del cuerpo, en regenerar células para que formen los intestinos, para que formen las gónadas, etc. Y también los amebocitos o colenocitos tienen también la función, por ejemplo, de defensa, ¿verdad? Defensa en el organismo. Ok, sistema sanguíneo no es un sistema sanguíneo porque realmente no es sangre lo que circula por el cuerpo, por los espacios celomáticos. No hay vasos sanguíneos. El líquido, que es el agua, que sería el líquido celomático, viene siendo como la sangre porque a través del líquido celomático es que se distribuyen por todo el cuerpo nutrientes y también se distribuyen gases, o oxígeno, por ejemplo, disuelto, o desechos, ¿no? Lo que tiene que eliminarse del cuerpo. No hay sangre ni hay tampoco un sistema sanguíneo realmente, pero hay un sistema que se llama sistema emal, que es celoma modificado en forma de tuberías también. Eso es el sistema emal, que es un sistema que forma anillos, que forma tubos, y que no tiene nada que ver con la circulación de nutrientes, no tiene nada que ver necesariamente con la circulación de desechos, pero que sí se ha visto que puede tener implicaciones en la respiración y en el movimiento de algunas partículas, pero todavía hay ciertas dudas con relación a la función específica que tiene el sistema EMAL, pero ya se los voy a mostrar ahorita en esta imagen que tengo aquí arriba. Aquí se ve, esto es del libro de Hickman, de hecho. Esto sería el sistema EMAL, lo que está en rojo, ¿no? Fíjense cómo es esto. Este es parte del disco central. Y vean que ustedes, que lo que está en rojo es lo que circula por el sistema EMAL. Vea usted bien acá. Fíjese que el sistema EMAL es una serie de circuitos de tuberías que no son más que celoma modificados, son espacios celomáticos modificados como tuberías o como anillos, que son tubos también en forma circular, y que distribuyen ciertos materiales y que están muy
asociados a lo que vendría siendo en azul, vean ustedes en azul ahora, el sistema vascular acuífero, que es el que sí transporta el líquido celomático, el agua con los nutrientes, con los desechos, con los gases a todo el cuerpo. Ahora, aprovechando que tenemos esta imagen acá, observe las distribuciones que encontramos de las estructuras. Voy a volver a este diagrama una vez que explique otra parte de acá. Ya voy a volver ahí. Necesito explicar algo más. Ok, esto que viene a continuación es sumamente importante. Bueno, todo es importante, pero esto hay que recordarlo. La respiración, el intercambio de gases en los equinodermos no es a través de un sistema respiratorio como el que hemos visto en otros animales, en donde hay protonefridios, hay metanefridios, que serían unas tuberías enrolladas con células que hacen un filtrado de los desechos. En este caso no. La respiración es a través de otras estructuras, varias estructuras de hecho. Por ejemplo, branquias dérmicas o pápulas dérmicas, como también se les dice, ya las vamos a ver. O la respiración puede ser, el intercambio gaseoso puede hacerse a través de pies ambulacrales, que son otra estructura diferente a las branquias dérmicas. Sí, de origen celomático las dos. Las branquias dérmicas tienen un origen celomático, es decir, son prolongaciones del celoma que van de adentro hacia afuera del cuerpo. Se pueden ver las branquias dérmicas en el exterior del cuerpo. Los pies ambulacrales también son de origen celomático. El celoma es una prolongación del celoma, los pies ambulacrales, que también se pueden ver al exterior del cuerpo. Pueden también ser respiración por árboles respiratorios y que también son estructuras que salen hacia el exterior del cuerpo y se pueden ver, pero árboles respiratorios solo se encuentran en las holoturoideas, en los pepinos de mar. O puede ser también la respiración a través de unos sacos, unas bolsas especializadas que se llaman bursas. Y esas bursas son únicas y exclusivas de la clase Ophiuroideas. Ahorita esto se ve como pura teoría, sí, pero lo vamos a ver en diagrama y lo vamos a ver en algunos videos también. No hay órganos excretores, ¿verdad? Lo que decíamos, no hay metanefridios, no hay protonefridios. Lo que sí es que los desechos, por ejemplo, si el animal está comiendo algo, como una concha de un bivalvo, por ejemplo, digamos que es una estrella de mar, o un pepino de mar que atrapó un bivalvo, lo que no va a digerir el animal de esa comida son las partes duras del animal, o sea, el carbonato de calcio que forma las valvas o las conchas. Eso no lo puede digerir. Y como no lo puede digerir, lo va a devolver por la boca, ¿verdad? No va a salir por el ano eso, sino que eso entra por la boca, se digieren las partes blandas de la presa, pero lo que es duro, como el carbonato de calcio de las conchas, en este ejemplo que les estoy poniendo, de si se atrapó un bivalvo o una almeja, por ejemplo, se va a expulsar a través de la misma boca lo que es duro y no se puede digerir. Por otro lado, los desechos nitrogenados como el amoníaco, que recuerden, desechos nitrogenados en prácticamente todos los animales son casi los mismos, amoníaco, NH3, o puede ser incluso amonio, ¿no? Urea, NH2 o urea. Y entonces los desechos nitrogenados se expulsan a través de los pies ambulacrales, que pueden abrirse al exterior para eliminar desechos nitrogenados, pies ambulacrales, o pueden ser las mismas branquias dérmicas, las que eliminan desechos nitrogenados, o los árboles respiratorios también, desechando hacia el exterior desechos nitrogenados. Ok. Suelen estar separados los sexos, a excepción de algunas especies que son hermafroditas, y la fecundación comúnmente es externa, ¿verdad? Huevo y esperma se encuentran en el agua, se fertiliza el huevo en el agua, se forma el cigoto y luego el desarrollo embrionario continúa, produciendo una larva que puede nadar libremente en el agua, es una larva ciliada, que es bilateral y que va a sufrir una metamorfosis para en algún momento producirse un adulto radial. Aunque también puede haber reproducción asexual. La reproducción asexual puede ser por fragmentación o
excisión o escisión, mejor dicho, con S. La escisión es un fenómeno en el que un animal decide desprenderse de una parte de su cuerpo. Eso es la escisión, que puede entenderse como una fragmentación también, que el animal en sí decide desprenderse de una parte de su cuerpo y esa parte que se desprende va a regenerar a un organismo nuevo. Eso es una reproducción asexual. Desarrollo mediante larvas bilaterales de vida libre y con una metamorfosis que lleva a un adulto radial. Ahora dice que aquí algunos pueden tener desarrollo directo. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos equinodermos que no pasan por una fase de larva, sino que a partir del embrión se produce un organismo muy parecido al adulto que simplemente va a crecer. Entonces no pasan por una larva. ¿Ocurren algunos? Sí. Recuerden que en biología hay muchas excepciones a la regla. Estas son características generales que abarcan a todos los equinodermos, pero en muchas especies de varias clases hay excepciones. No se cumplen las reglas generales. Gran poder de autotomía y regeneración de las partes. Recuerde que autotomía es la capacidad que tiene un animal de decidir de qué parte del cuerpo se va a desprender. Y esto comúnmente suele pasar para evitar el ataque de un depredador, ¿verdad? Porque así como el gecko, cuando se siente amenazado por un depredador, suelta parte de la cola para que la cola quede moviéndose ahí y él escapar y el depredador quede atendiendo la cola y no al animal que se escapó, lo mismo puede ocurrir con un equinodermo. No importa cuál sea, el animal puede decidir autodesprender una parte de su cuerpo para evitar ser depredado. O incluso, en algunas ocasiones, como vamos a ver ahorita, las estrellas de mar pueden desprender una parte de su cuerpo para evitar que aumente la temperatura del cuerpo. ¿Y eso cómo es? Ya lo vamos a ver. Y lo interesante es que las partes se pueden regenerar, ¿verdad? Esto es algo bien, bien raro, porque aquí ocurre de una manera muy especial. Esto ya lo habíamos visto, esto es un erizo de mar. Vamos a volver a unas imágenes como estas en un erizo de mar que tiene un cuerpo en forma redondeada y donde hay zonas ambulacrales, ambulacros o brazos, pero que estos eh, no están extendidos hacia afuera del disco, sino que están fusionados con el disco central. Y vemos que hay regiones interambulacrales que serían las zonas que están entre esas regiones ambulacrales o entre esos brazos. Y vean que hay perforaciones, ¿verdad? O sea, lo interesante de esto es que vean ustedes todas las perforaciones que hay. ¿De dónde surgen esas perforaciones? Alguien que me lo diga. A ver. ¿De dónde surgen todas esas perforaciones? ¿Qué estructura está perforada y hace posible que esas extensiones del celoma, por ejemplo, o de la dermis, puedan salir del interior al exterior del cuerpo de un equinodermo? A ver, ¿qué estructura está perforada y permite esto? ¿Cómo se llama? Esa estructura. Se las acabo de mencionar hace Madrepón. poco. No, no. ¿Qué es lo que forma el endoesqueleto de un equinodermo? El esterioma. El esterioma, que sería la unión, la fusión de placas dérmicas, placas de carbonato de calcio o osículos de carbonato de calcio. Hay espacios que se forman entre esas placas y entre los osículos. Y eso es lo que permite que haya esos como poros que hacen posible que uno pueda observar los pies ambulacrales, las espinas, los tubérculos, las pápulas dérmicas. Bueno, esto lo van a ver ustedes solos. Ahorita lo único que quiero que nos fijemos, a ver si ya vamos a entrar, sí, ya vamos a entrar a lo que es la clase asteroidea. Si se fijaron, nos hemos llevado un montón de tiempo en características generales, pero bueno, ni modo, hay que explicar lo más que se pueda. Aunque quiero recordar que esto no es solamente lo que ustedes tienen que ver. Es decir, esto es un resumen. Esto es un resumen de lo que yo ya leí, de lo que yo ya sé. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque lo leí. Entonces, ustedes tienen que abocarse a la literatura, los libros, artículos de ciencia,
Les pasé uno por ahí en el que me basé para muchas de estas características porque es un artículo más actualizado de lo que dice el libro en algunas cosas. Entonces, usted tiene que leer y la lectura no la sustituye la presentación o esta explicación. No la sustituye. Más bien refuerza la lectura. Así que no hay que dejar de leer. Me voy a centrar ahora en la clase de las asteroideas. La clase asteroidea compone las estrellas de mar, como esta que vemos en la imagen. Esta es una especie que se llama Evasterias equinosoma, una especie reportada en Alaska y en las islas Aleutianas. Si ustedes pueden ver ahí, esta tiene la forma de estrella eh, común de las asteroideas. 5 radios o 5 brazos. Esta es la forma típica. No todos los asteroideos tienen 5 brazos o 5 regiones ambulacrales o 5 ambulacros. No todas. Muchas tienen brazos en múltiplos de 5, ¿verdad? Pueden ser 10, pueden ser 11, pueden ser 14, 15, 20, 21. Incluso hay algunas que tienen increíblemente hasta 200 brazos. Entonces, el cuerpo de una asteroidea típica es una estrella, en forma de una estrella. Por eso aster, que viene de latín, que quiere decir estrella. O sea, por eso que eso es lo que es el aster. No, nos vamos a ir al libro. Voy a aprovechar para irme al libro de Hickman. Esto está en el capítulo 24, en el libro de Hickman, la 10ª edición que yo pues subí al aula. Esto es del libro de Hickman de la 10ª edición, pero en la, creo que 13ª edición o de las ediciones más nuevas, el número no necesariamente es capítulo 24, que creo que es el número 23 o 22. Eso si usted tiene las versiones más actualizadas. Lo único que cambia son algunos diagramas y el número de capítulo, pero el capítulo es básicamente el mismo con una que otra explicación un poco diferente. Ok, vámonos a una asteroidea. ¿Qué es una asteroidea? Es un equinodermo con esta forma típica. Vamos a ver, voy a hacer esto un poquito más grande. Miren, la forma típica de una estrella de mar o de una asteroidea es esta. 5 radios. Si la vemos desde la superficie aboral, vemos que vamos a encontrar un madreporito, que sería una placa perforada. Es una placa que tiene muchos poros, microporos. Y es importante porque resulta que el madreporito es la parte más externa del sistema vascular acuífero. O sea, en el exterior, o por lo menos en la superficie aboral del animal, de un asteroideo, usted lo que va a ver es el madreporito, que es parte de ese sistema acuífero, sistema vascular acuífero. Y en la diapositiva, si se fijan, vean dónde está el madreporito aquí. Es esta placa despigmentada que se mira aquí. Eso sería el madreporito. El madreporito casi siempre es como de forma redondeada o de forma como ovalada y siempre tiene un color algo distinto. Puede ser un color más claro que las demás partes de la piel en esa zona, o puede ser un color más oscuro, pero siempre se distingue que es una placa diferente. Entonces, esto se llama madreporito. Esto está perforado, digamos que tiene unas microincisiones que van a dar lugar a una tubería con la que está conectada a las demás estructuras del sistema vascular acuífero. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, externamente se puede ver eso. Perdón, a ver, aquí está. Entonces, se mira el madreporito en la región aboral, el disco central, que sería pues esta parte central del cuerpo, donde están en principio concentradas los órganos. Luego se ven los brazos o radios o ambulacros. Ve que cerca, en la misma superficie aboral, vamos a encontrar el ano, donde esté, porque algunas asteroideas puede que el ano esté ausente en algunas especies. Es una excepción, porque casi siempre está presente,
pero sí hay algunas especies que probablemente no lo tengan, pero el ano está en la misma superficie que el madrepórito. Y el ano obviamente no es parte del sistema vascular acuífero, sino que del sistema digestivo, ¿verdad? Es otro sistema, nada que ver con el anterior. Y observen que la superficie aboral igual está tapizada de espinas que son evidentes. No solamente de espinas, también están los pedicelarios, no se ven en ese diagrama, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Pedicelarios y también por ahí están las pápulas dérmicas o las branquias dérmicas. Pápula dérmica y branquia dérmica es lo mismo. Son unas prolongaciones del celoma en forma de tubos que salen por el esterioma hacia el exterior, hacia afuera. Ya van a ver la forma que tienen. Son unos tubitos que salen hacia afuera. ¿Qué más hay ahí? Bueno, una epidermis ciliada también vamos a poder observar en la superficie oral. En la superficie oral, vean que las esteroideas tienen la superficie oral dirigida hacia abajo, hacia el sustrato. Entonces tenemos una boca. Estos surcos que ustedes ven aquí se llaman surcos ambulacrales, que son estas hendiduras, estos surcos que recorren desde la boca hasta el ápice de cada uno de los radios o de cada uno de los brazos. Y son eso, son unos surcos, los van a ver en unos videos. Alrededor de esos surcos lo que vamos a encontrar son los pies ambulacrales, que en muchas especies de esteroideos son la principal estructura para locomoción, para poderse mover, aunque ya vimos que los pies ambulacrales también pueden tener una función respiratoria y pueden tener incluso una función de atrapar comida o de ayudar a atrapar presas, ¿verdad? Esas también pueden ser funciones de los pies ambulacrales o incluso intercambio gaseoso en algunos casos, en algunas especies. Entonces, aquí están los pies ambulacrales que siempre van a estar alrededor de los surcos ambulacrales en la región oral del cuerpo. Vamos a ver que en el extremo de las esteroideas, con pocas excepciones, vamos a ver unos tentáculos que son tentáculos sensoriales porque llevan células quimiorreceptoras, células mecanorreceptoras, que ayudan al animal a percibir el mundo, ¿no? A percibir el ambiente que lo rodea, a responder a los estímulos del ambiente. Y van a ver también que incluso la superficie oral está tapizada cerca de los surcos ambulacrales, después de los pies ambulacrales, van a ver ustedes una serie de espinas. O sea, hay espinas abajo en la superficie oral y hay espinas arriba, no necesariamente del mismo tamaño. En algunos casos, las espinas que hay en la superficie oral son más grandes, y si son más grandes es porque en vez de ser los pies ambulacrales las únicas estructuras de locomoción, también las espinas van a servir para locomoción. Ahora, si lo único que se ve más grande abajo en la superficie oral son pies ambulacrales, es porque son los pies ambulacrales los que son las estructuras de locomoción. Y en otras ocasiones van a ver ustedes que las espinas en la región aboral son más grandes porque tienen una función defensiva. Las espinas, como les recuerdo, son móviles, no son estructuras estáticas. Disculpe, no sé si será mi internet, pero no se le escucha bien, se escucha entrecortado. Ah, ok, díganme los demás si les pasó lo mismo. No, Oh, creo que es ella. Le Yo la escuchamos escucho bien. No, En se mi caso escucha ya me bien. retiro, le voy al laboratorio. pues, ok, listo. Esto va a quedar grabado, lo que no... Yo ya voy a terminar, igual. Seguimos mañana a la misma hora. Puede ser que haya algún problema con la red o puede ser incluso algún fallo en mi micrófono. Ustedes me dicen, me voy a tratar de no acercar mucho a la unión del micrófono con la computadora y así vamos a ver. Bueno, ya vamos a terminar. De unos minutos más. Sé que ya nos pasamos, bueno, ya son las 2 de la tarde, pero solamente quiero explicar por lo menos esta parte de las estrellas de mar. Si nosotros nos fijamos en la anatomía de una estrella de mar, anatomía interna, ya no solamente la superficie externa, miremos esto. Miramos que el sistema vascular acuífero está en el disco central y está formado de varias partes, que ahorita las vamos a ver. Pero miren que está
El sistema vascular acuífero está formado por madreporito, canal pétreo, canal anular, unos canales radiales, canales laterales, ámpulas o ampollas y piezas ambulacrales y ventosas. Lo vamos a ver en otro diagrama. Vean también que está el ano por acá. Vean que dice que hay ciegos intestinales, que hay ciegos pilóricos, que por ahí están las gónadas que se extienden hacia los brazos. Ven ustedes que hay dos estómagos, un estómago cardíaco, que es el que está más cerca de la boca, y encima del estómago cardíaco hay un estómago pilórico que está más cerca del ano. Vean que hay ciegos pilóricos. Por ahí están, vean que en el ápice de los brazos dice manchas oculares, que es ahí donde están esas estructuras celulares, esas células que reciben cambios de luz. Y por ahí otras partes del sistema acuífero, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, veámoslo acá. Miren, el sistema acuífero es esto que está aquí. Ya estaba en la presentación también. Pero el sistema acuífero, la estructura más externa del sistema acuífero sería el madreporito, la placa perforada. El madreporito está conectado por un tubo o por un conducto que se llama conducto pétreo. Está conectado a un canal anular porque tiene una forma de anillo en el interior, que es parte del sistema acuífero. Están formados también en el sistema acuífero por unas vesículas que se llaman vesículas de Poli, que son como unas bolsitas que están unidas a ese canal anular. Hay también como unas verrugas, que serían también unas bolsitas, que se llaman cuerpos de Tillman. No vamos a ver las funciones hoy, pero las vamos a enlistar. Vean que del canal anular salen canales laterales hacia los brazos. No, perdón, canales radiales, radial porque va hacia los radios, hacia los brazos. Canal radial es este largo de aquí. Canal lateral es este chiquito que está acá. Estos son canales laterales. Estas se llaman ámpulas o ampollas, que son como unas bolsas musculares que retienen agua. Y luego está el pie ambulacral propiamente, que es esta extensión que se ve hacia afuera. Entonces, eso es el sistema vascular acuífero. Estas son las partes que tiene el sistema vascular acuífero. Y luego por ahí, si hacemos un corte transversal de un radio o de un brazo, veríamos estas estructuras. No las voy a explicar hoy, las voy a explicar mañana. Sé que nos va a llevar más del día de mañana, probablemente un día más, pero es necesario que vayamos viendo esto. Mañana vamos a ver una serie de videos que tengo aquí listos para ejemplificar lo que ya vimos, las características que ya vimos. Entonces aquí los vamos a ir viendo el día de mañana. Entonces vamos a terminar hoy porque quiero respetar el tiempo y que algunos tienen que retirarse también. Si hay alguna pregunta, no hay ningún problema, la podemos contestar en este momento, va a quedar grabada, aún si se tiene que retirar, va a quedar grabada y yo les mando el enlace después. Pero sí necesito que se conecten a las clases, porque yo estoy viendo aquí quién está. Y aquí se genera un listado también. O sea, no es que estemos en la escuela y que se les van a bajar puntos y esas tonterías. No, no es ese el punto. El punto es que esto es un resumen de la lectura y usted debe de aprovecharlo, ¿sí? Para despejar dudas o para preguntar cosas que no entendió. Entonces, si hay alguna pregunta, hágala. Yo la contesto con todo gusto de lo que hemos visto hasta ahorita. Lick, yo tengo una pregunta. A ver, Elías. En la parte de la reproducción, ¿cuál dijo que era, cómo se llamaba cuando ellas se cortaban una parte para que esta parte creciera? Era una reproducción asexual. No escuché el nombre. Sí, eso se llama autotomía. Es la capacidad que tiene un organismo de decidir desprenderse de una parte de su cuerpo. Esa parte se va a regenerar después. Y el fragmento desprendido va a regenerar en su mayoría de veces, va a regenerar a un organismo adulto. No siempre, porque ya vamos a ver que hay situaciones en las que el animal desprende una parte de su cuerpo, no para regenerarse, no para que de esa parte surja un adulto, sino más bien como dejarlo como señuelo. ¿Sí? Pero eso se llama autotomía, es una fragmentación que la decide el animal. ¿En qué momento la va a hacer? ¿Y por qué? Gracias, Lick. Cheque. ¿Alguien más? Brian, Enrique.
Sí, bueno, aparte de la autotomía, creo que mencionó otra que no le escuché muy bien. Creo que no sé cuál es. Es que mencioné una palabra que la palabra es escisión. La escisión es la capacidad que tiene el animal de desprenderse de una parte, de poder arrancarse una parte voluntariamente. Eso se llama escisión. Se lo voy a escribir aquí en el chat para que lo vea. Esa palabra se llama escisión. Eso está, ahí se lo acabo de escribir en el chat. Eso es poder desprenderse de una parte en un punto específico del cuerpo. En ese punto específico Gracias. hay una escisión, o sea, un desprendimiento de ese fragmento del cuerpo. Eso se llama escisión. Brian, ¿otra pregunta? Porque veo que tiene la mano Clic. arriba todavía. Permítame, ya le doy su... Ah, ya la bajó, Brian. A ver, cuénteme, dígame. Deme su nombre, que no la El veo chat aquí. no está habilitado. Ángela, María Ángela. El Ángela, chat María no está Ángela. habilitado. Ah, ok. Entonces, hagamos algo más simple. Me voy a ir. ¿Me está viendo ahí en la pantalla? Sí, Eso es. Esta palabra que escribí aquí es decidir de qué punto en el cuerpo, qué parte específico o de qué región específica del cuerpo del animal va a ser un desprendimiento. O sea que una escisión es un desprendimiento de una parte. Eso es una escisión. gracias, Liz. Listo. Si no hay más preguntas, terminamos ahí y continuamos el día de mañana a la misma hora. Que tengan buena tarde y si hay más preguntas mañana, las pueden hacer al inicio si quieren, si no las hicieron hoy. Bueno, seguimos mañana entonces. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Hasta Buenas luego, tardes. buenas tardes.